Muy buenas tardes con todos los asistentes y al mismo tiempo darles una vez más la bienvenida a la sesión número 304 de la Cátedra de los Jueves, el cual está siendo transmitida en vivo por la página oficial de Facebook, el aula virtual de la Subgerencia de Capacitaciones del Poder Judicial, además del prestigioso canal de Justicia TV. Quien los saluda y tendrá la oportunidad de moderar en esta sesión es mi persona, Alexis Acurio, y el día de hoy tengo el agrado de anunciar y presentar a nuestro distinguido expositor, el doctor Mario Amoretti Navarro, quien abordará y sustentará su tema denominado la posición del garante del Compliance Officer. En esta tarde, en representación de la Comisión de Capacitación, nos acompañará el doctor Octavio César Sabonay Casín, presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, el quien en esta oportunidad nos va a dedicar algunas palabras de bienvenida a nuestro ponente invitado. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, Alexis, y un saludo a todos nuestros seguidores de la Cátedra de los Jueves. Ya superamos esa cifra mítica, como dijimos en su momento, de las 300 sesiones y nos vamos ahora rumbo a las 400 y también rumbo a los 10 años de permanente difusión de este programa académico. Y no me canso siempre de decir que este programa, esa continuidad en el tiempo, se debe fundamentalmente al apoyo de los distinguidos profesores nacionales y extranjeros que han permitido que durante 9 años la Cátedra de los Jueves pueda desarrollar distintos temas fundamentalmente ligados a la reforma procesal penal, pero sabemos que esta reforma procesal penal está ligada a conocer temas de la parte dogmática, de la parte procesal, de la parte argumentativa y lo amplio que es el derecho. Pese a que nuestra Corte y nuestro programa está dedicado fundamentalmente al derecho penal, ¿no? Y en esta ocasión, justamente de la mano de un experto, como es el doctor Mario Moretti Navarro, a quien anticipadamente ya agradezco su colaboración con nuestro programa. Realmente su solvencia académica y sus antecedentes garantizan una sesión que va seguramente causar muchas preguntas, muchas inquietudes a todos nuestros seguidores. La experiencia del expositor como compliance officer, yo creo que es una suficiente carta de presentación, aparte de todo el currículum que él tiene y que seguramente se dará lectura. Con el saludo entonces y el agradecimiento al doctor Mario Amoretti, también damos el saludo a todos los profesores y ponentes que anteriormente nos acompañaron en esta sesión de la cátedra. Bienvenidos a todos a esta nueva sesión y bienvenido, doctor Mario Amoretti, a su casa, la cátedra de los jueves. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César Sawanay. Le agradezco mucho haberme cursado la invitación para estar con ustedes esta tarde en hora peruana, en la medianoche alemana, pero esta vocación que tenemos por el derecho penal nos convoca a estar reunidos para discutir sobre temas importantes de la ciencia jurídico-penal y en particular estos temas tan actuales como es el compliance y en particular un tema dogmático que es la posición de garante que se le puede o quizás no atribuir al oficial de cumplimiento. Justamente el tema de compliance fue el tema del cual yo me aboqué en mi tesis doctoral y es lo que constituye mi práctica profesional, lo que yo hago el día a día. Entonces yo trabajo como oficial de cumplimiento para una empresa alemana acá en Múnich, donde yo radico, y en las actividades que yo realizo, que son de diversa índole, que van desde hacer lo que se denomina un due diligence, esto es un control preventivo para evitar que la empresa incurra en hechos delictivos al momento de celebrar contratos con terceras partes, por ejemplo, para venderle un producto a una entidad estatal y evitar que esta tercera parte, que puede ser nuestro socio, por ejemplo, un joint venture, un acuerdo de cooperación, o puede ser que nos adquieran los productos para luego integrarlos con su propia solución y venderse eso al cliente final. Y ahí lo que hace el oficial de cumplimiento es empieza a hacer una suerte de chequeo para ver que ese compañero, ese partner empresarial, no tiene un pasado criminal, no está metido en lavado de activos, no va a actuar con actos de corrupción porque está adquiriendo una remuneración de acuerdo
al mercado, en fin, una serie de pautas. Pero Bien. ¿qué pasa cuando el oficial de cumplimiento no cumple con su trabajo? Ujú. Se le puede atribuir una responsabilidad penal de carácter omisivo y de esta forma, cuando hablamos del oficial de cumplimiento, podemos también referirnos, en muchos casos, que a veces la denominación cambia, al jefe de una auditoría, por ejemplo, al jefe de un departamento legal, en la medida que asume este tipo de medidas de carácter preventivo. Ujú. Entonces, la verdadera discusión sobre la responsabilidad penal del oficial de cumplimiento no está referida a su participación activa en un delito, porque esta actuación de manera activa no presenta problemas en la medida que para ello ya aplicamos los criterios generales de punibilidad que conocemos. Por ejemplo, en el caso de, como oficial de cumplimiento, también otra labor, tengo que revisar que los pagos que se utilizan o se efectúan, por ejemplo, a un agente de ventas solicitado por un director de ventas de la empresa, no sean exagerados. En la medida que yo me ponga de acuerdo con el director de ventas y acepte y diga, no, está bien, vamos a pagarle de manera exagerada para que este funcionario, para que este le pague una dádiva a un funcionario público en el extranjero para que nos dé la licitación, yo estaría incurriendo en un delito de cohecho activo transnacional, ya sea como coautor o cómplice, según las reglas de autoría y participación. Ahí no hay mayor discusión. Ujú. La dificultad y la cuestión para discutir se presenta con las violaciones jurídico-penales relacionadas a su falta de intervención. Esto es, cuando se comete un hecho delictivo, ya sea dentro de la empresa o desde la empresa hacia afuera, pero a causa de que el oficial de cumplimiento, el compliance officer, no intervino. Ujú. Esta cuestión de la responsabilidad penal del oficial de cumplimiento por una posible omisión ha sido intensamente debatida en la literatura en Alemania desde una famosa sentencia expedida por el Tribunal Supremo Alemán, el BGH, en un caso que se llama el caso de la limpieza de calles de Berlín. Y acá ya puedo entrar con la siguiente diapositiva. Pero antes, Luego, permítame, estimado doctor sí. Amoretti, para que nuestro público pueda conocer su hoja de vida, brevemente, Alexis pueda presentarlo para que usted ya pueda entrar de lleno a la exposición. Por Adelante, supuesto. Alexis, por favor. Igual agradecemos las palabras de introductorias ya del tema, un tema realmente muy interesante y que sin lugar a dudas va a marcar un buen hito. Bueno, en primer lugar agradecemos las palabras de bienvenida del presidente de la Corte Superior Nacional y a continuación vamos a dar lectura de la trayectoria académica profesional de nuestro ponente principal. El doctor Mario Moretti Navarro es abogado por la Universidad de Lima, es magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster y Derecho, es magíster y bachiller en Filosofía por la Universidad de Múnich. Es magíster y doctor en Derecho por la Universidad de Múnich, ambos bajo la asesoría del doctor Bert Schunemann. Es miembro del Colegio de Abogados de Lima y además es miembro del Colegio de Abogados de Múnich en Alemania. Se ha desempeñado como traductor del Tratado de Derecho de Procesal Penal de grandes referentes académicos como es el profesor Klaus Roxin y Bert Schunemann. Actualmente, el doctor se desempeña como Compliance Officer para un consorcio multinacional alemán con sede central en Múnich. Sin más preámbulo y con su venia, doctor César, vamos a darle la bienvenida a nuestro ponente y vamos a dar inicio a esta ponencia otorgándole la palabra a doctor Mario. Muchas gracias. Te agradezco. Nuevamente quiero agradecer al doctor César, a la Cátedra de los Jueves, por esta invitación que me honra tanto y me permite estar vinculado con mi país que tanto amo. Yo ya vivo en Alemania más de 13 años, vine para hacer mis estudios de maestría y doctorado y como se me ha presentado, hice también estudios de filosofía, tanto en pre y como posgrado, o sea, la carrera y la maestría, y luego pues me he quedado trabajando acá en Alemania, me colegié en el Colegio de Abogados de Múnich y la vida me ha traído por acá, aunque siempre tengo mucho deseo de regresar, quizás algún día. Ahora, el tema que me convoca es la posición de garante del
compliance officer o del oficial de cumplimiento. Y siguiente diapositiva, por favor. Para esto, la agenda que les presento el día de hoy es, en primer lugar, un caso. Y es un caso célebre, que se denomina el caso de limpieza de calles de Berlín. Y es un caso en el cual el Tribunal Supremo Alemán, el BGH, va a hacer una referencia de carácter afirmativo. Esto es, va a decir que el compliance officer sí tiene una posición de garante para evitar la comisión de hechos delictivos, tanto dentro de la propia empresa como de la empresa hacia afuera. Esto se va a dar lugar a una discusión intensa en la literatura. Por eso, antes de entrar a esta discusión, que es el punto tercero de la agenda, voy a hacer algunas anotaciones breves, por supuesto, sobre la posición de garante, cuál es la fundamentación, el fundamento, la base para poder determinar que un sujeto en los delitos omisivos puede hacerse responsable penalmente. Esto es en la llamada comisión por omisión. Luego voy a entrar a discutir las posiciones que se dan en la literatura, en el caso alemán, en torno a este caso célebre, y luego voy a presentar mi posición propia, para concluir con dos ideas fuertes que espero resuman la base, la esencia de esta exposición. Siguiente diapositiva, por favor. El caso de la limpieza de calles de Berlín inicia, lo podríamos recrear de la siguiente forma. Se produjo un error en el cálculo de las tarifas de la limpieza de las calles que provocó que en un periodo de pago a los residentes de la ciudad de Berlín se les cobrase tarifas mucho más elevadas por parte de la empresa pública encargada de la limpieza de las calles de Berlín. En alemán, esta empresa, que es pública, se llama Die Berliner Stadtreinigungsbetriebe. Y el exceso en el cobro fue bastante alto, porque se les incluyó el 75% de los costos de las calles sin residentes, que de acuerdo a la legislación del Estado Federado de Berlín, debían haber sido asumidos y sufragados en solitario por parte de este Estado federado, o sea, por parte del erario público, no por parte de los residentes. El error en la fijación de las tarifas fue cometido por una comisión dirigida por el jefe de un departamento jurídico y también jefe del departamento de auditoría interna. Son una misma persona que tenía dos cargos. En el siguiente periodo, ya cuando se había cobrado de más, se produce un periodo de liquidación de tarifas. Y ahí se crea un nuevo grupo de trabajo para calcular las tarifas a cobrar en el futuro, o sea, en el siguiente periodo. Aunque ese jefe del departamento jurídico en el cual se había determinado la tarifa equivocada, errada, ya no era miembro de este grupo, como jefe del departamento de auditoría, participaba en las reuniones de este nuevo grupo para fijar la nueva tarifa de manera irregular. Y en este nuevo grupo sí se advierte el error de cálculo. O sea, dicen, oiga, hemos cobrado 75% de más, pero por una orden de un sujeto con un cargo relativamente alto, o sea, el miembro del Consejo de Administración, no se rectifica el error. Por eso, la nueva tarifa incluyó nuevamente ese cálculo incorrecto. Y de forma tal, fue aprobada por el Comité Ejecutivo, fue oleada y sacramentada por el Consejo de Supervisión a cargo de ese mismo sujeto del Consejo de Administración, este sujeto con el cargo alto, que era totalmente consciente que había un error de cálculo. Ahora, volvamos al jefe
de legal y de auditoría interna. Por una falsa lealtad, se subordinó a su colega y tampoco informó ni al presidente del Consejo de Administración de la empresa, ni a su superior jerárquico, ni al miembro del Consejo de Supervisión. De modo que, como ya lo estaba sosteniendo, se repitió el error que ya se había incurrido el año pasado y se cobró de más. Los Te ha apagado el audio. Sí, doctor Mario, su audio. Sí, por favor. Ahora sí lo escuchamos, doctor. Ahí. Creo que al mover el... Ahora sí nuevamente. Creo que sí. El tribunal, voy a repetir la última frase que había dicho, el error no se rectifica por una falsa lealtad del jefe de auditoría, a pesar que sabía, no le dice a nadie. En consecuencia, se cobra de más, nuevamente. Esto genera daños patrimoniales de 1,5 millones de euros, más o menos 6 millones de soles, y esto se judicializa, se lleva a la fiscalía, llega al Poder Judicial, el tribunal de primera instancia condena por complicidad en el delito de estafa al jefe del Departamento Jurídico y Auditoría Interna. Y el BGH, esto es el Tribunal Supremo Alemán, confirma la sentencia. En cuanto al fondo de la cuestión dogmática, el Tribunal Supremo Alemán, con referencia al profesor Freund, sostuvo que la diferencia entre la teoría funcional de la posición de garante, o sea, esto es los deberes de garante de protección y los deberes de garante de vigilancia, en su opinión, no tiene en realidad un peso significativo, ya que, según su opinión, el Tribunal Supremo Alemán, el deber de vigilancia sirve precisamente para proteger determinados bienes jurídicos e igualmente, a la inversa, afirma que es casi imposible pensar en una protección sin la correspondiente vigilancia del objeto a proteger. En tal sentido, el Tribunal Supremo Alemán defiende la idea de sustituir la llamada teoría funcional de la posición de garante, o sea, la distinción entre garante de protección y garante de vigilancia, y en su lugar recurrir a una posición unificada de deberes. Pero hasta este momento, y esto último lo voy a volver a tematizar luego, no he dicho referencia alguna al compliance officer, sino a la función del jefe de legal y de auditoría. ¿Dónde está el compliance officer? Bueno, sí está. Con esta ocasión, el Tribunal Supremo Alemán aprovechó para tratar la posición de garante del oficial de cumplimiento a través de aquello que se conoce como un obiter dictum. Esto es, mediante una opinión jurídica normalmente consistente en una breve declaración que es expresada en una resolución judicial, pero que no respalda la decisión adoptada, la ratio decidendi, sino que solo expresa una idea porque se presenta la oportunidad para ello. En Alemania normalmente se le atribuye a este tipo de expresiones por parte de la judicatura, a través del obiter dictum, como una invitación a la literatura a discutir sobre una categoría jurídica determinada. Y de esta forma, el Tribunal Supremo Alemán hace uso de este mecanismo, de esta herramienta jurídica, para pronunciarse sobre la posición de garante del compliance officer. Y en un lacónico obiter dictum que yo he resumido en la diapositiva,
lo que dice más o menos es que la orientación de compliance en las grandes empresas se implementa en la vida económica mediante la creación de los llamados compliance officer u oficiales de cumplimiento, y que su área de responsabilidad es justamente la prevención de violaciones jurídicas, en particular, como la violación más flagrante, evitar la comisión de delitos que se cometen desde la empresa y que puede causar a esta desventajas significativas debido a riesgos de responsabilidad o pérdida de reputación. Por ello, en opinión del Tribunal Supremo alemán, los oficiales de cumplimiento tienen por regla, o sea, regularmente, el deber penal de garante, de prevenir tales delitos relacionados con la actividad de la empresa cometidos por los empleados de la misma, y que esta es la contrapartida, según el Tribunal Supremo alemán, de su deber ante la dirección de la empresa de prevenir violaciones legales y en particular delitos. De esta forma, el Tribunal Supremo alemán, en este obiter dictum, hizo por primera vez en la jurisprudencia de la máxima instancia en el Poder Judicial alemán una determinación del contenido y los límites del deber de garante de un oficial de cumplimiento, y bastante amplios, porque sostuvo que su deber no solamente se radica a los delitos que se cometen dentro de la empresa, pensemos por ejemplo en una administración fraudulenta, sino también dice de la empresa hacia afuera, y ahí está ampliando enormemente el ámbito de responsabilidad que puede tener un oficial de cumplimiento al momento de realizar su función. Aunque, y ya por las razones expuestas, dejó abierta la cuestión de si el oficial de cumplimiento, y en el caso del jefe del departamento legal y de auditoría, que era el caso concreto que se refería, tiene un deber de garante de protección o vigilancia, ya que, como he expresado, no se decanta por esta solución de la teoría funcional, el Tribunal Supremo alemán, al menos en este caso. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Voy a hacer en este capítulo unas breves pinceladas sobre la teoría de la posición de garante en los delitos de omisión propia, y luego pasar a la discusión sobre las posiciones en la literatura en el caso referido, y luego mi opinión personal. Bueno, como todos conocemos, un delito puede ser cometido sin que exista una intervención activa por parte del sujeto activo. Esto se presenta cuando se lesiona con un deber jurídico penal a través de la omisión de un determinado comportamiento. De hecho, algunos delitos de nuestro Código Penal están descritos de tal manera que se verifican de manera evidente ya con la mera omisión. Pensemos en la omisión de ayuda. Estos tipos penales configuran los delitos de omisión propios, o para ser más precisos, como se les denomina en Alemania, son verdaderos delitos de omisión. Pero junto a ellos están, y esos son los interesantes, los llamados delitos de comisión por omisión, o sea, cuando el sujeto activo le corresponde un particular deber de evitar el resultado. Esto es cuando es garante respecto al bien jurídico que se ha lesionado. Y su omisión, el no hacer nada, el cruzarse de brazos, es de modo valorativo equiparable a un comportamiento activo. En tal caso, estos delitos de comisión por omisión, o también llamados delitos de omisión impropia, dan en la mayoría de los casos un match, o sea, la mayor parte de los delitos de la parte especial se pueden cometer a través de los delitos de comisión por omisión. El ejemplo clásico es el hombre que ve a un niño ahogarse en una playa y este es un salvavidas. La construcción de los delitos de omisión impropia
se asemeja a los delitos de comisión, pero presenta algunas particularidades que brevemente quiero hacer referencia. Primero, el no realizar la conducta exigida pese a su posibilidad que hubiese evitado el resultado. O sea, se necesita que el sujeto activo haya tenido la posibilidad real de evitar el resultado. Ver a mi mujer caer en la corriente de un río, si no sé nadar, pues bueno, no se me puede exigir que yo me tire al río para salvarla, pero obviamente, si es que hay otras posibilidades que puedan conducir a su salvataje, por ejemplo, pasarle la voz, pedir ayuda, llamar a alguna persona, también tiene que agotarse. Poder. Por eso es que hay que tener esa posibilidad real de evitar el resultado. Ahora, sobre la causalidad en el ámbito de la omisión. O sea, una causalidad tal como se presenta en los delitos de comisión, o sea, en los delitos activos, no existe en la omisión. Por ello se tiene que modificar la fórmula famosa de la conditio sine qua non en el sentido de que la conducta jurídicamente esperada, lo que se espera, no se puede suprimir sin que el resultado desaparezca con una probabilidad que rayana con la certeza. Por ello que uno habla en delitos de omisión de la causalidad hipotética o también llamada cuasi causalidad. Si no se puede determinar que en realidad la conducta exigida con probabilidad que rayana la certeza hubiese conducido a que se deje de lado ese resultado lesivo, entonces no se puede sancionar a causa de un delito de omisión en particular por mérito al principio del indubio pro reo. Luego de estas ideas centrales, vamos a la posición de garante. Una responsabilidad penal a causa de un delito de omisión impropia presupone que el autor tiene el deber, o sea, particularmente el deber de evitar el resultado. Y este deber de garante del bien jurídico que es objeto de un peligro, él es este sujeto quien tiene que hacerse cargo de que el bien jurídico no sufra ningún daño. Por ello, se dice que todos los delitos de omisión son delitos especiales, porque ellos exclusivamente pueden ser realizados por garantes. Ahora, en general, se pueden diferenciar dos formas de posición de garante, de acuerdo a la teoría funcional de la posición de garante, que en el ámbito alemán es la posición dominante en la literatura. La posición de garante de vigilancia está referida a particulares fuentes de peligro. En este caso le corresponde al garante una responsabilidad especial porque éste domina un foco de peligro. Él está por eso obligado a tomar cuidado de que los bienes jurídicos de terceros no se vean afectados por parte de los peligros que se generen desde dicho foco de peligro. Un grupo importante de este tipo lo configuran los deberes de seguridad en el tráfico de bienes muebles, como por ejemplo, o de cosas, como por ejemplo los tenedores de vehículos o de animales. Imagínense ustedes, uno sale con un perro que muerde o un perro de pelea, ¿no? Hay que ponerle un bozal, ¿no? En fin, no tiene tiene una fuente de peligro que puede lesionar distinto tipo de bienes jurídicos, la vida, la salud, la propiedad, y uno tiene que tomar las medidas para evitar que se pueda poner en riesgo o se vulneren estos bienes jurídicos a través de determinadas medidas, a las cuales voy a hacer referencia en breve, y que controlan la fuente de peligro. Pero también personas pueden ser fuentes de peligro.
y fundamentar un deber de garante, en particular si ellas no actúan de forma totalmente responsable. El típico ejemplo de clase es la madre respecto a su menor hijo. Quienes tienen niños saben que a veces pues ellos pueden ser un poquito, o más que un poquito activos y pueden terminar pues destruyendo alguna propiedad, causar algún tipo de daño físico, en fin. Entonces uno tiene que, eh, que vigilarlos. Un caso adicional de esta forma lo configura la posición de garante a cargo de una acción peligrosa realizada previamente, o sea, la famosa injerencia. Aquí el sujeto activo es responsable por la evitación de las consecuencias de un peligro que él mismo ha producido a través de una conducta previa. El ejemplo también clásico es un conductor que atropella a un transeúnte por imprudencia, pero para no perder su licencia, sigue adelante y no lo ayuda, ni busca ayuda pese a que reconoce que ese sujeto, el atropellado, tiene bastantes probabilidades y que puede probabilidades para morir. Si el atropellado, muere a causa del accidente, concurre entonces, por un lado, el homicidio por imprudencia, por acción, así como un homicidio doloso, por omisión, pues este sujeto estaba obligado, por injerencia, a evitar los peligros del atropellado y que resultaron de su actuar, fueron producto de su actuar peligroso previo. Ahora, el otro gran grupo, de acuerdo a la teoría funcional, están referidos a la posición de garante de protección. Acá el fundamento de la posición de garante son deberes de custodia para determinados bienes jurídicos. El garante de protección o de garante de cuidado está obligado a proteger un concreto bien jurídico que se le ha dado en tutela, que se le ha dado para que él lo cuide, se le ha sido confiado. Por ejemplo, una posición de garante de protección se presenta por razón de vinculación familiar. Así los padres siempre son garantes de protección de sus hijos menores de edad. También los cónyuges son deberes o dan lugar a deberes de garante el uno con el otro. En el caso de los hermanos, en Alemania se dice siempre que vivan en una casa de manera conjunta, como una comunidad. Fuera de la familia también se habla de diversas formas de posición de garante que tienen un vínculo personal muy estrecho, como los convivientes por varios años. La posición también de protección se puede presentar a través de una asunción de deberes de protección por contrato o de facto. Por ejemplo, el médico puede asumir esta posición tras celebrar un contrato de tratamiento con un paciente, pero también por asunción fáctica. Por ejemplo, el médico de emergencia en un lugar de accidente que va a atender a un paciente con estado de inconsciencia. Y en el caso de funcionarios públicos puede presentarse evidentemente también este deber de protección por la propia ley. El caso clásico también son los policías, que están obligados durante sus servicios a proteger a los ciudadanos de actos delictivos. Otros casos, para terminar esta sección, son los miembros de una comunidad de peligro. Entre ellos son también se surgen deberes de protección. Me refiero a los casos de los alpinistas, a los grupos de caminantes de montaña. Ahora, la existencia de una posición de garante corresponde a la tipicidad objetiva del delito de omisión propia que se trate. Y acá tiene que estar cubierta también por el dolo del sujeto activo, ¿no? O sea, la hija de Cristiano Ronaldo se cae en un lago y se ahoga, Cristiano Ronaldo ve desde lo lejos y no hace nada, aunque hubiese podido salvarla. Él creía que se trataba de la hija de Messi, ¿no? En tal caso, pues Cristiano Ronaldo solo será responsable por omisión de socorro, porque él no sabe digamos, en el caso que se tratase de su propia hija y no se da cuenta, se puede presentar incluso una situación de error de tipo que excluye el dolo de la conducta omisiva. Claro, otro sería el caso, por ejemplo, si él sabe que es su hija, pero
cree no tener el deber de intervenir porque se trata de una hija extramatrimonial. Aquí ya no se equivoca sobre requisitos fácticos, como en el primer caso, sino sobre la extensión de su deber de garante. Entonces sería solamente un error de prohibición vencible. Eh, Ahora, como ven, la estructura de la tipicidad objetiva se mantiene bajo los mismos requisitos establecidos por el tipo penal que trate. Con esto ya paso al caso particular y las posiciones, siguiente diapositiva, por favor, que se presentaron en el caso del oficial de cumplimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Correcto. Ahora, en la literatura surgieron, primero que surgió una avalancha de artículos, monografías, recensiones a la sentencia, una literatura prácticamente imposible de abarcar. La literatura, digamos, en Alemania hay una distinción entre lo que se llama la ciencia o la academia y la práctica, y esto, esta avalancha de artículos, de discusión, surgió de ambos lados, tanto por la parte práctica, o sea, los abogados, oficiales de cumplimiento, que también escriben artículos, en fin, como los profesores, que en Alemania son básicamente digamos, dedicación exclusiva, ¿no? Una particularidad del mundo alemán. Y en, surgieron distintos tipos de posiciones. Ahora, en la primera, sobre una posición de protección original, ahí sí, teniendo en cuenta el papel y la función del responsable de cumplimiento, prácticamente por unanimidad, salvo alguna que otra excepción, pero prácticamente por unanimidad se rechazó una posición de garante de protección. ¿Por qué? Porque el deber de protección del oficial de cumplimiento, yo creo que con razón, no sirve en general al público en general, sino a la empresa, ¿no? Piensen ustedes en el caso del policía, que sería el típico caso de un garante de protección original. O sea, en ese sentido, la asunción no crea, o sea, la asunción de- de- para vigilar que no ocurran algún tipo de peligros o para proteger algún tipo de bien jurídico, no crea una relación de dependencia y cuidado hacia el titular de un bien jurídico hacia afuera, que como decía para el Tribunal Supremo Alemán, la responsabilidad no solamente al interior de la empresa, sino hacia afuera, por lo que los terceros, al momento de realizar negocios, no se pueden abstener de tomar sus propias medidas de protección o someterse a mayores peligros confiando que un oficial de cumplimiento asumirá o controlará la ocurrencia de todas las violaciones de bienes jurídicos habidas y por haber. Por eso se rechaza esta posición de protección original. Algunos opinan que el oficial de cumplimiento tiene una posición de garante de protección secundaria. Y esto básicamente en relación a bienes jurídicos y la propia reputación de la empresa, en la medida que la dirección sí tendría este deber de garante y se lo delegaría. Se señala que el oficial de cumplimiento, además de asumir su cargo, asume realmente este tipo de funciones de proteger los bienes jurídicos de la empresa por esta delegación que le hace la alta dirección. Sin embargo, dicen estas voces que este deber puede estar limitado por el ejercicio de las competencias del oficial en virtud de su contrato de trabajo o su competencia regular y efectivamente ejercida. Eh, un representante de esta opinión es el profesor Roch, según el cual el oficial de cumplimiento se le puede asignar un deber de garante de protección eh, que va a ser derivado por parte de los órganos de la empresa.
Según Roche, el establecimiento de un deber de garante de protección con respecto a los bienes jurídicos ajenos a la empresa, por ejemplo, personas, público general, en fin, él dice es problemático, pero no imposible. Él dice que en la teoría se podría justificar algún caso concreto de vigilar o de proteger bienes jurídicos de los extraños, o sea, de terceros, que no sean la empresa, pero él dice que esto se daría poco en la práctica, en realidad tampoco pone el ejemplo, con lo cual es una posición también bastante minoritaria. Donde existe las voces mayoritarias ya viene en el ámbito de la posición de garante de vigilancia, pero todavía no en el ámbito de la posición original de vigilancia, a pesar que un grupo también de autores, minoritarios también, sostiene que el compliance officer tiene una posición de garante de supervisión original, o sea, de vigilancia original, y que algunos sostienen incluso que estaría dirigida externamente. Y esto, según ellos, lo fundamentan en el contrato que puede tener o que tiene el oficial de cumplimiento para vigilar en determinados ámbitos y adoptar determinadas medidas, por lo que se sostiene que la dirección en esto podría abstenerse de adoptar sus propias medidas de protección porque de acuerdo con ellos este deber es paralelo al deber que tiene la alta dirección y que surge, de acuerdo a esta posición, con el contrato del oficial de cumplimiento que él establece deberes de control, de información, en fin, en cuanto a la empresa, tanto para ella como para terceros. Pero la opinión predominante, ya lo estaba anticipando en la literatura alemana, afirma que el oficial de cumplimiento tiene una posición de garante derivada, que puede derivarse de la posición primaria de garante de la alta dirección, la llamada Geschäftsherrenhaftung en alemán, o la responsabilidad del empresario o la responsabilidad del principal. Y acá lo que se afirma es que en realidad esta posición de garante, de vigilancia, de evitar que la empresa como foco de riesgos de diversa índole, riesgos en carácter medioambiental, riesgos en materia de delitos contra la competencia, riesgos en corrupción, riesgos en lavado de activos, en fin, tiene que estar en manos de la alta dirección porque el ordenamiento jurídico corporativo, el derecho de sociedades, en el caso alemán, establece que una empresa debe actuar conforme a la legalidad. Y acá se incluye también, evidentemente, que no ocurran hechos delictivos. Ahí viene la principal fuente de establecer un deber de compliance de carácter general. Y esto recae precisamente arriba, lo que se llama como el top, tone from the top, que viene las indicaciones desde arriba. Y esto se va a delegar en el oficial de cumplimiento, porque la alta dirección va a elegir al oficial de cumplimiento a efectos de que esta supervisión sea delegada. Y si bien es cierto que compliance se realiza principalmente en interés de la empresa, esto, de acuerdo a la doctrina mayoritaria de Alemania, no significa que la responsabilidad de los directores de una empresa excluya o quede excluida frente al exterior de la misma, precisamente porque está sujeta a actuar conforme a la legalidad, lo que incluye que no ocurran, o sea, la prevención de hechos delictivos. Esta responsabilidad penal del empresario se deriva de su dominio de mando y de organización, principalmente del derecho a impartir instrucciones y también a su ventaja informativa, en la medida que esta, como ya he hecho referencia, puede presentar una fuente de peligro. Entonces, su deber de control es la otra cara de la libertad de hacer empresa. Algunos, y esta es la parte, digamos,
de negación, algunos sostienen, esta es también otra posición minoritaria, que no hay una posición de garante y dicen que el oficial de cumplimiento no tiene la potestad de dar instrucciones, o sea, tiene un déficit de autoridad. Y de esa forma consideran ellos de que esto hace que el oficial de cumplimiento no esté en condiciones de poder evitar que el resultado lesivo se produzca, de impedir la acción, porque al fin y al cabo el oficial de cumplimiento no es la alta dirección, es también un empleado y en esa medida no tiene esa potestad que fundamenta la posición de garante, o sea, la facultad, la potestad de dar instrucciones, de dar órdenes. Esta es la posición que considera que no existe. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Ahora, el detalle, ¿no? Una posición propia. Mito, hay una posición de vigilancia derivada, así sin más. ¿Qué es lo que lo fundamenta? ¿De qué estamos hablando del oficial de cumplimiento? Ven ahí ustedes un oficial de cumplimiento que se trata se abre la camisa y trata de mostrar un poco de energía, porque evidentemente hay muchas obligaciones que tiene el oficial de cumplimiento al interior de la empresa, muchas regulaciones en materia de anticorrupción, en materia de lavado de activos, en materia de la llamada línea de denuncia, en materia de derechos humanos, en fin. Entonces, es realmente una tarea a veces titánica, porque evidentemente el oficial de cumplimiento no tiene las facultades co coercitivas que puede tener, por ejemplo, un ministerio público, ¿no? Tiene que realizar sus actuaciones en el ámbito privado, es mucho más restringido. Pero igual tiene que conducir entrevistas, recabar documentación, valorar los riesgos que puedan ocurrir en materia jurídico-penal, sobre todo, y esto es una tarea bastante exhaustiva. Siguiente diapositiva, por favor, para detallar esto. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora, el oficial de cumplimiento es una de las exteriorizaciones, de las expresiones que tiene un programa de cumplimiento. Es lo que podríamos llamar el corazón, la herramienta viva, es quien va junto evidentemente con otros oficiales de cumplimiento, con otros departamentos, van a emitir las directivas, que son básicamente las directrices o las leyes que pueden regir en una empresa, que van a implicar o van a decir, bueno, cuáles son los riesgos en que mi empresa puede incurrir en materia jurídica, en particular jurídico-penal. De repente somos una empresa que puede estar muy eh, vinculada a riesgo de corrupción, porque nuestro cliente final es el Estado, ¿no? Y de esa forma, pues, tal vez las empresas con las cuales trabajamos que adquieran nuestros productos para revendérselos al Estado, terminen pagando coimas y nos involucren a nosotros en un riesgo, en un escándalo de corrupción. O puede ser pues también que seamos una empresa del sistema financiero y podamos estar vinculada a un potencial lavado de activos. En fin, el compliance officer empieza o es el punto inicial al momento de establecer las directivas de la empresa, el código de conducta, a establecer una línea de denuncia, la coordina, realiza el due diligence, en fin, tiene una diversa actividades. Y esto ya lo había referido al momento de establecer una de las funciones de la doctrina, este, esta función surge por delegación, porque de acuerdo a la ley es la alta dirección la encargada de velar por el programa de cumplimiento, solo que evidentemente el presidente directorio está ocupado de muchas cosas, sobre todo de conducir la empresa, y para esta tarea lo que hace es delegarle al oficial de cumplimiento. Y acá evidentemente tienen que cumplirse con los requisitos de una delegación para que el delegante al delegado lo haga de manera eficaz. Esto probablemente discutamos al momento de las preguntas. Ahora, claro, el oficial de cumplimiento es cierto, no tiene una potestad de dar instrucciones, de dar órdenes. Es más, está sometido también a las órdenes que le puedan dar sus superiores. Esto es así. Pero tiene algo que se llama una ventaja de información, que es la otra cara de su deber al momento de realizar su labor de prevención de delitos. ¿Qué significa esto?
significa, bueno, yo necesito determinada documentación, voy, le escribo a un director de ventas o voy, le escribo a, a algún trabajador o director dentro del Departamento de Recursos Humanos, necesito que me envíen tal contrato o necesito que me envíen del agente de ventas que ha sido sujeto a entrenamientos. En fin, uno puede adquirir o cómo se inició esta transacción, dígame si va a haber una licitación pública o privada, dónde están los pliegos de la licitación, cuánto es lo que se le va a cargar a los productos que tenemos si se los vendemos para que los revendan, para ver que no haya un sobreprecio que pueda ser utilizado para pagar coimas a funcionarios públicos. En fin, hay una serie de facultades que dan una ventaja de información de saber qué es lo que puede ocurrir y qué puede terminar en un hecho delictivo. Entonces, esto le da una facultad, una situación muy particular al oficial de cumplimiento. ¿Cuáles son sus garantías? Bueno, que tenga independencia, evidentemente. Si el oficial de cumplimiento no tiene independencia, en el sentido de que está fuera del sector de ventas, bueno, sería pues una pantomima, ¿no? Si el oficial de cumplimientos es lo mismo que el departamento de ventas, hay un conflicto de interés, porque ellos solamente quieren vender. El oficial de cumplimiento quiere que se cumpla la legalidad. Necesita esa independencia. Entonces, si tiene un superior jerárquico, tiene que estar estructurado de una forma que se garantice, que él no es parte del departamento de ventas y tiene neutralidad. Y acá tiene también este derecho de inspección, de pedir información, de solicitar los contratos, de ver los pliegos, eh, y esto pese a la vinculación laboral que tiene, ¿no? Es parte, digamos, natural en su contrato. ¿Qué es el derecho de escalación? Bueno, si el jefe no le hace caso, podría llegar directamente hasta el presidente de directorio para informarle. Y es allí donde está su posición de garante, en mi opinión, en este dominio por información, porque un oficial de cumplimiento que produzca la información o que comunique, mejor dicho, la información a la alta dirección, le, la pone en una situación en la cual con el conocimiento podría la alta dirección evitar, ahí sí efectivamente, que se cometa una violación a un bien jurídico y de esa forma efectuar su labor de vigilancia, esta llamada Geschäftsherrenhaftung o la responsabilidad penal del empresario. ¿Cuál es el peligro? Está ahí también que el compliance officer se lo tome como chivo expiatorio, que la alta dirección diga, bueno, ¿saben qué? Yo no soy abogado, el cumplimiento sí lo es, él es el responsable y yo me lavo las manos. Entonces, se contrate un oficial de cumplimiento solamente para que él asuma toda la responsabilidad, todo el pasivo en materia jurídico-penal, mientras que la alta dirección sale bien lavada de los problemas. Un caso célebre fue el caso Enron, donde eh, Kenneth Lay, el fundador de la empresa, salió en una conferencia de prensa, este caso famoso de un fraude fiscal en los Estados Unidos, uno de los primeros casos de compliance, diciendo, bueno, yo soy el presidente directorio, yo no puedo estar en todas las esquinas de la empresa, quizás haya un Superman, pero bueno, no creo que esto sea factible. Y bueno, Enron también tenía su oficial de cumplimiento, pero que era lo que se llama compliance cosmético, de papel, solamente para la tribuna, pero que no tenía sustento en la práctica y que los oficiales de cumplimiento eran utilizados solamente para, como escudo o chivo expiatorio de la alta dirección. Es un gran riesgo. Siguiente diapositiva, por favor. Llego con esto a las conclusiones de la ponencia. Como he referido, la figura del oficial de cumplimiento es importantísima al momento de analizar un programa de cumplimiento porque es quien está ahí, quien está jugando en la cancha, quien lo vive. Y por eso lo que se tiene que verificar es que el oficial de cumplimiento no esté siendo solamente un adorno. En segundo lugar, surge su posición de garante por delegación de parte de la alta dirección, que es quien tiene la responsabilidad y la posición de garante de vigilancia original en el ámbito de compliance, por el deber de actuar en el marco de la legalidad. Y en segundo lugar, en función
a la propia actividad del oficial de cumplimiento por su contrato y por su asunción de sus actividades de prevención, es también obtiene también un dominio de información en la medida que puede informar a la alta dirección y de esa forma evitar la comisión de hechos delictivos, y esto sustenta su posición de garante. Con esto he llegado a la conclusión de mi exposición. Espero haberme mantenido dentro del tiempo que se me ha otorgado. Les agradezco mucho por su atención. Nuevamente a la Cátedra de los Jueves y al doctor César por este honor que me han concedido. Espero que haya sido de su interés esta exposición. Quedo también listo para cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Sí, muy interesante su ponencia, doctor Mario. El compliance officer, en suma, ocuparía una posición privilegiada de supervisión, de detección de riesgo de una empresa. Eh, el cumplimiento de las funciones de detección e investigación se manifestaría entonces, doctor, como un gran deber, ello a propósito de los deberes ya establecidos para un oficial, para un compliance officer. Al respecto, doctor, tenemos una pregunta. Esta independencia y neutralidad del cual ha manifestado respecto al compliance officer, eh, podríamos, ¿cómo podríamos o cómo se podría determinar el cumplimiento de esos deberes de un compliance officer? En ese sentido, la omisión de deberes se debería de analizar como una conducta de omisión con una sanción administrativa, porque en su momento se considera de esa forma, o como una conducta contributiva de un acto o de la identificación de un acto delictivo por parte de una empresa o de una persona jurídica. Ok, es una pregunta compleja. Voy a disgregarla y responderla como la he entendido. En caso que se tenga que aclarar algo, con mucho gusto. En principio, el oficial de cumplimiento, ¿cómo podemos conocer en la práctica que el oficial de cumplimiento tiene una independencia garantizada o una independencia que le va a permitir cumplir con su posición de garante, con su deber? Esto es una buena pregunta porque en el ámbito de compliance existen muchas voces que saludan el movimiento de cumplimiento, pero que dejan de lado muchas veces la parte crítica. Y la parte crítica debería observar que a pesar de que ya hace más de 20 años, al menos a nivel comparado, existen departamentos de cumplimiento, los escándalos siguen ocurriendo y que muchas veces el fenómeno de compliance se utiliza no para evitar verdaderamente la comisión de hechos delictivos, sino para disimularlos, en la medida que cuando una empresa se ve involucrada en un escándalo de carácter delictivo, pensemos en escándalos de corrupción, lo que hace es llegar y presentarse ante la fiscalía o ante los jueces y decir, miren, pero yo tengo acá mi programa de cumplimiento, acá está, tengo mi programa anticorrupción, acá está, tengo mi directiva para regalos y hospitalidades, acá está, tengo mi oficial de cumplimiento, el señor tal, tengo acá mi línea de denuncia, en fin, los llenan de papeles prácticamente. Pero esto es solamente papel, es cosmético en principio, ¿no? O sea, la forma de verificarlo, lo primero sería ver cuál es la estructura orgánica de la empresa. Con esto quiero decir, ¿de quién depende el oficial de cumplimiento? ¿Depende de un director de ventas o depende en realidad de, digamos, directamente del presidente de la empresa, el directorio, con lo cual tiene un estatus bastante alto? ¿Cómo está diseñado su contrato de trabajo? No se le puede despedir, tiene facultades para solicitar la información que él necesite, cómo está dotado esto. Y en segundo lugar, aparte de este tema estructural, también ver qué es lo que pasa en la práctica. Si es que una empresa dice que se toma en serio su programa de cumplimiento y es una empresa que puede estar vinculada
al riesgo de corrupción, bueno, podrá corroborar de manera documental que ha rechazado diversas oportunidades de negocio precisamente por el riesgo de que esto podría haberla llevado a incurrir en hechos delictivos. Si se trata de una empresa que su programa de cumplimiento jamás la llevó a rechazar una oportunidad de negocio, esto pues parece que no sería real, porque para una empresa, estamos hablando evidentemente de empresas medianas o grandes, los riesgos en materias de compliance son bastante altos. Me refiero a riesgos en materia de corrupción, riesgos de lavado de activos, contaminación ambiental, en fin, ¿no? Y ahora, sobre la segunda parte de la pregunta, el oficial de cumplimiento, de acuerdo a la posición mayoritaria alemana, tiene una posición de garante en el ámbito, fuera del ámbito administrativo, en el ámbito jurídico penal. O sea, el oficial de cumplimiento que no actúa puede verse involucrado en la comisión de un hecho delictivo, tanto si se trata de un delito que afecta a la empresa, por ejemplo, en su patrimonio, como también si afecta a terceros. Un típico caso sería el de incluso en los delitos de corrupción, donde, de acuerdo a la legislación de compliance, con eso me refiero a normas anticorrupción de países como los Estados Unidos, como el Reino Unido, en fin, incluso lo pueden llevar, solicitar hasta su extradición para procesarlo en estos países. Así que bueno, la responsabilidad es bastante alta. Muchas gracias por su respuesta, doctor Mario. Bueno, a pedido de los participantes, nos están solicitando, doctor, la palabra clave para esta sesión. Doctor, ¿nos podría indicar tal vez una palabra clave referida a su ponencia? Sí. Cumplimiento. Perfecto, entonces la palabra es cumplimiento. Informar a nuestros asistentes que el próximo jueves 8 de agosto se llevará a cabo la sesión número 305 a cargo de nuestra ponente, la doctora Soledad Barrueto Guerrero, jueza especializada en la Corte Superior Nacional, con el tema revocatoria de beneficios por colaboración eficaz, supuestos de procedencia. Muy bien. Ahora cederemos el uso de la palabra al presidente de la Corte Superior Nacional, a efecto nos pueda dedicar sus palabras de cierre, doctor. Lo escuchamos. Muchas gracias. Hemos estado realmente pegados a la cátedra. El tema que se ha tocado es un tema denso, pero lo ha hecho usted muy didáctico. Me ha traído al recuerdo muchas cosas que se han estudiado y también constatar cómo se transforman las instituciones jurídico-penales, ¿no? En relación, por ejemplo, a que a partir de la información uno puede crear posiciones de garante, ¿no? Algo que no era muy, digamos, hace una década, es completamente ignorado ese tema. Y bueno, antes de clausurar quisiera hacer una pregunta con relación a ese tema, ¿no? Y ha comentado usted este tema del compliance cosmético, ¿no? A propósito del caso Enron. Y bueno, nosotros en el Perú tenemos pues todo lo que se sabe y lo que asoló este tema de corrupción de la empresa Odebrecht en todo el ámbito del continente americano y algunos países incluso fuera de este continente. Eh, ¿Qué se podría decir en todo caso de lo que, si usted tiene conocimiento de la regulación, digamos, nacional en cuanto a las posibilidades de que este tipo de compliance pueda estar sucediendo, ¿no? Eh, y a partir de estas novedosas posturas del Tribunal Supremo Alemán, ¿qué posibilidades hay, ¿no? Prácticas de que esto pueda difundirse al interior de las personas jurídicas, ¿no? Me parece muy importante este derecho de escalación, por ejemplo, ¿no? O sea, a veces en las empresas yo entiendo que el derecho de escalación puede tener distintos niveles y por decir no llega al nivel más alto, sino llega al nivel intermedio. ¿Qué sucede ahí? También hay dos sujetos obligados que se guardaron la información. Es interesante toda la casuística que puede darse, ¿no? En ese punto quisiera una opinión suya, doctor Amoretti, por favor. Sí, cómo no, le agradezco mucho, doctor César, la pregunta, muy interesante.
muy importante, además, para esclarecer el fenómeno de compliance. Quizás hay tres ideas. La primera es que lo interesante en el ámbito alemán es que, por ejemplo, en el ámbito peruano, tenemos la ley 3424, la llamada ley que establece la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, o algunos llaman la ley de compliance, pero que establece de manera específica cuáles serían los elementos más o menos esenciales de un programa de cumplimiento, fija determinadas pautas y la aplica para determinados hechos delictivos solamente. En el ámbito alemán, lo curioso, y es muy similar al ámbito de los Estados Unidos, justamente estos países que han sido el motor, en particular en el caso de los Estados Unidos, del desarrollo de compliance, no existe en el ámbito alemán una ley particular que establezca, como en el caso peruano, que es similar al caso español, prácticamente se ha recogido esa forma de regular el tema, específico. En Alemania se establece que el deber, de manera jurisprudencial, que el deber, no hay ley sobre compliance, pero se establece que este deber está establecido porque la Ley General de Sociedades establece un deber de legalidad en el ámbito de la empresa y que este deber recae en la alta dirección. Y de esta forma bastante amplia se genera una práctica que va a ser una práctica de compliance que va a ser al mismo tiempo alimentada por los operadores fiscales y judiciales que van sentando determinados criterios, en el sentido de qué es aquellos que van a valorar al momento de poder considerar que un programa de cumplimiento es adecuado y eficaz, con la intención, porque ese es al fin y al cabo digamos, el meollo de compliance, esta creación que se da en los Estados Unidos, de utilizar lo que se conoce como o el palo o la zanahoria. Si la empresa tiene un programa de cumplimiento real, no cosmético, en fin, la vamos a premiar. Lo que vamos a hacer es o le vamos a excluir totalmente de responsabilidad o le vamos a sancionar un poquito más levemente, ¿no? No de manera tan drástica. Incluso en los Estados Unidos se pueden dar lo que se conoce como DPA o NPA, que son acuerdos en la investigación a efectos de dejar algo muy parecido, o sea, es justicia penal negociada. Y en función a la empresa, sus esfuerzos en materia de compliance, digamos, se le da esta zanahoria, ¿no? No te vamos a procesar o vamos a suspender esto y dejarlo a un tiempo, y si tú cumples con estas condiciones, esto queda ahí. Si no cumples, bueno, seguimos con el procesamiento, te llevamos a juicio, tanto a la empresa como a sus directores. Y en tal sentido, lo que debería, en mi opinión, generar conciencia en el ámbito jurídico nacional es que, digamos, más allá de una legislación concreta, ya existen leyes dentro de las cuales nosotros podemos derivar de manera jurisprudencial, de manera automática, de manera como académicos, criterios para establecer este tipo de deberes, y en el ámbito concreto que usted mencionaba, es un derecho de ver al mismo tiempo de, de escalación, es justamente un buen reflejo de que existe un programa de cumplimiento adecuado y eficaz, porque esto garantiza que el oficial de cumplimiento, que es quien pone en práctica todo este sistema, tenga una independencia, porque ya se sabe, de acuerdo a su propia estructura de la empresa, bueno, si mi jefe no me hace caso, yo voy de mando medio, digamos, ¿no? O alto, pero no tan alto. Bueno, me voy directo al presidente directorio y le informo, sin miedo a que evidentemente luego me despidan, ¿no? Porque ya está garantizada esto a través de este derecho de ver que se le atribuye. Entonces, tengo el derecho a hacerlo y al mismo tiempo, como se me ha atribuido, me genera a mí como cara de la otra moneda el deber de recurrir. Y si yo informo, acá viene el final de la posición de garante del oficial de cumplimiento, si yo informo a la alta dirección y la alta dirección se queda con los brazos cruzados, bueno, ahí se extinguió mi posición de garante. Yo más no puedo hacer, porque como oficial de cumplimiento no tengo esta potestad de mando. Esto está en la alta dirección. Ellos tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados. Yo ya me liberé mi responsabilidad. Pero ahí justamente está el fundamento y el límite
de la posición de garante del oficial de cumplimiento, este dominio por la información, que como usted bien dice es también un criterio relativamente moderno. Muchas gracias, doctora Moretti. Y ahora sí, un gran sector de nuestros seguidores en la Cátedra de Jueves, lógicamente, son los jueces nacionales y también jueces de otros países que siguen este programa. Y bueno, particularmente en el Perú, el Día del Juez se celebra este 4 de agosto, de tal manera que esta semana que nos ha tocado esta interesante ponencia, rendimos también un homenaje a todos los jueces que también han sido y han participado, como de hecho va a ser en la siguiente sesión. Los jueces también son una parte importante de los expositores de este programa de capacitación permanente. Agradecerle por su gentileza de conectarse, pese a las diferencias horarias que tenemos. Últimamente estamos, creo, también despertando por seguir algunas cuestiones de los Juegos Olímpicos. Esta mañana tuvimos una expectativa que fue frustrada, pero bueno, esperemos que más adelante nuestras atletas mejoren, como esperamos también mejoren nuestro sistema procesal penal, ¿no? Y se ponga al nivel de los estándares internacionales. Ahí está, en este momento, el presente que le haremos llegar ya por la manera correspondiente hasta Alemania. Bueno, veremos cómo se lo hacemos llegar. Usted nos proporciona la dirección, el apartado, y muy agradecido realmente. Yo creo que ha sido una sesión que ha engalanado esta celebración por el Día del Juez y la Jueza en el Perú, y por supuesto también a todos nuestros seguidores de las diferentes instituciones y de nuestra Corte también Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que es una corte que está llamada a asumir estos retos de estas nuevas construcciones dogmáticas, y por lo tanto esta ponencia yo creo que calza perfectamente con el nivel de exigencia y conocimiento que se requiere en una jurisdicción especializada. Renovado agradecimiento, doctora Moretti, y hasta pronto. Esperamos tenerlo nuevamente aquí en la Cátedra de los Jueves, su casa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ha sido un honor, y también mi saludo por el Día del Juez a todos los magistrados. Muchas gracias. Gracias a usted.